3764-210461. Radio App. Las 24 horas. Son las 9:45. Estábamos hablando hace un momento con especialistas del mundo de la criptoeconomía o los criptoactivos y veíamos algunos detalles de lo que suele ser este mundo, en particular prestando atención a lo que se define como el mundo de las monedas basura, muchas veces involucradas en estafas piramidales, muchas de ellas, pero que ya tiene sentencias en varios otros países. Aquí todavía hay algunos pocos casos que se están conociendo, hablábamos del caso Cositorto, hablábamos de otros casos, pero en relación a esto nos preguntábamos el rol de los promotores y qué pasa cuando ese promotor además es funcionario público y además está ejerciendo la máxima investidura en el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, cuando hablamos del presidente. ¿Qué investigaciones corresponden? ¿Qué responsabilidades le caben? ¿Cuáles son los organismos que tienen que actuar? Vamos a hablar sobre esto con el abogado constitucionalista que nos brinda unos minutos para analizar la situación, que es Rodrigo Bacigalupi. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Buen día. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Mucho gracias. Gusto por la comunicación y saludo a la audiencia. Gracias por este tiempo. Rodrigo, ¿qué, en principio, organismos podrían o deberían actuar de oficio cuando hay sospechas de que el presidente, cualquiera, esté involucrado en algún tipo de situaciones indebidas o ilícitas? Bueno, inicialmente, y por supuesto, es la justicia la que tiene en última instancia el control sobre la legalidad y legitimidad de los actos de gobierno. Pero antes de la justicia siempre hay mecanismos administrativos intermedios que deben actuar y que ya están en condiciones de hacerlo, como es la Oficina Anticorrupción, ¿no? Que son oficinas que, si bien dependen del mismo Poder Ejecutivo, gozan de cierta independencia o autonomía como para poder impulsar la investigación y sobre todo reunir los antecedentes. Acá lo primero que hacen los organismos de control lo primero que hacen es reunir los antecedentes de la situación, en este caso el posteo que hace el presidente, lo que ocurre luego entre el momento del posteo y ¿no es cierto?, cómo van aumentando los valores, la posición que adopta la empresa en ese sistema, ¿no?, moderno de evaluación de activos y demás, de activos que son todos virtuales, ¿no es cierto? Bueno, y frente a eso, constatar la existencia o no, la posibilidad de un delito o de un incumplimiento o de una violación de algún deber del funcionario. Rodrigo, esto sería inicial, ¿no? Sí. Es decir, recabar todos los antecedentes desde la Oficina Anticorrupción, desde las comisiones que tienen el rol de control del Poder Ejecutivo, desde también las auditorías, ¿no? La SIGEN, la Sindicatura General de Gobierno, que es un organismo también interno, y el externo, que es la Auditoría General, que depende del Congreso. O sea, tenemos mecanismos que pueden actuar de oficio y de inmediato frente a esta situación, algunos más limitados por depender del Ejecutivo, como serán la SIGEN y la Oficina Anticorrupción, y otros más libres, menos dependientes, como sería la Auditoría General, que depende del Congreso, ¿no? Y que además está en manos de la primer minoría en el Congreso. Entonces, esto dentro de la faz que sería administrativa, pero que son los primeros órganos que intervienen, y luego, simultáneamente, cualquier fiscal con competencia en la ciudad de Buenos Aires respecto de la actividad de un funcionario público nacional, es decir, tiene que ser necesariamente federal, puede plantear el inicio de la investigación y recabar todo lo necesario. Esto es dentro de la fase judicial y administrativa. Y luego, si todo progresa y prospera, bueno, pues serán el Congreso, a través de la Cámara de Diputados, los que tienen que impulsar el juicio político si hay suficiente causa para
para ello, ¿no? Rodrigo, uno de los aspectos que muchos decían en estos días que constituyó algún tipo de infracción tiene que ver con el hecho de promover un emprendimiento privado, y eso es una conducta que fue fácilmente verificable porque fue promovida a través de una cuenta oficial certificada como propia de un funcionario público, lo que analizan algunos es que está ya en riña con la ley de ética pública, en particular, que es la ley 25.188. ¿Cómo se procede en esos casos? ¿Hay algún tipo de infracción que se pueda percibir al momento de ver cómo el tuit apuntaba específicamente o incentivaba a invertir en un emprendimiento particular, y qué alcance o qué dice la ley de ética pública al respecto? Mirá, eso habría que estudiarlo bien a fondo. Desde ya, a primera vista, aparece una incompatibilidad. El presidente no puede actuar, que lo hacen. O sea, lamentablemente hoy el ritmo de las comunicaciones y la manera y el lugar de donde se realizan llevan a cometer, entre comillas, errores. Acá nadie va a pensar que esto fue un error, sino que fue orientado. Lo que deberá acreditar quien defienda al presidente será que ocurrió un error. Ahora, eso no lo exime de responsabilidad, ¿no? Porque tiene deberes que debe cumplir y no puede actuar nunca de manera incompatible con esos deberes. Es decir, cuando comienza a activar, ¿no?, en este caso, la promoción de una empresa privada, y eso tiene inmediato impacto, ¿cómo prueba que no tuvo o que no existe un vínculo comercial o de interés personal en eso? Que solo fue un vínculo, un interés institucional en que las empresas como esta, las startups, progresen dentro del país y traigan inversiones. No sé cómo se va a defender, pero me parece que ya por lo menos una negligencia, una impericia de parte del presidente existe, y esto muchas veces, no estoy empapado ni de la cuestión penal que puede surgir, ni tampoco de los detalles de la ley de ética, pero muchas veces la propia negligencia genera responsabilidad. No hace falta que haya estado o haya tenido intención de sacar un rédito. Con el solo hecho de haber participado y haber generado eso, ya sería imputable la comisión de un delito que, como digo, podría ser por culpa, ¿no?, negligencia, impericia, imprudencia, pero que no escapa también a las reglas del juzgamiento. Rodrigo, simplemente para repasar por ahí esto que está muy en boga, repasar los extremos constitucionales, digo, de lo que tiene que ver con el juicio político. Es una palabra o una institución que se instaló en los medios en los últimos 2 días, y para que la gente pueda entender en qué condiciones podría verificarse y cuáles son las consecuencias, cómo se constituyen las cámaras para juzgar y eventualmente sancionar, en este caso, al presidente de la República. Bueno, el proceso de juicio político es un proceso complejo que implica la participación de las 2 cámaras. La Cámara de Diputados como Cámara acusadora y la Cámara de Senadores como Cámara juzgadora. Por lo tanto, debe impulsar el juicio político la Cámara de Diputados con una mayoría agravada, tiene que tener el voto de las 2/3 partes de sus miembros, y luego, si existe causa, eso pasa previo por una comisión donde debe darle la posibilidad de expedirse, de participar dentro del proceso. Eso pasa luego, si hay acusación de parte de la Cámara de Diputados, pasa a la Cámara de Senadores, que será la Cámara juzgadora y que será la que tendrá que definir si el juicio político progresa, prospera, que implica entonces la remoción del cargo, ¿no?, e incluso puede implicar también la inhabilitación para ejercer cargos públicos, o directamente rechaza la denuncia
y deja sin efecto y sobresee al funcionario. Entiendo yo que con el solo hecho de que progrese la denuncia por parte de los diputados, difícilmente desde el Congreso, desde la Cámara de Senadores puedan ir en contra, más allá de que dentro del proceso, como dije antes, va a tener posibilidad de defensa o debería tener posibilidad de defensa quien sea acusado, en este caso si es el presidente. Rodrigo, también preguntarte si en la historia reciente, en esta joven democracia, se han verificado situaciones similares, digo, que hayan avanzado o no hay registros. Bueno, se inició, recordemos que no respecto del presidente, sí de los miembros de la Corte Suprema, en ese momento la vicepresidente de la Nación había impulsado a través de su partido el juicio político a todos los miembros de la Corte Suprema. Se había iniciado el trámite, había pasado a comisión de diputados para que exista un dictamen y nunca pasó de ahí. Es decir, no llegaron a juntar las firmas para el tratamiento del juicio político a los miembros de la Corte Suprema. Es un mecanismo que es el correcto para utilizar, ¿no?, cuando existe comisión de delitos, incumplimiento de los deberes del funcionario, ¿no? Cuando se dan las causas para el juicio político, es lo que institucionalmente permite la Constitución para remover del cargo a nuestros representantes. No hay, digamos, desde la llegada, que yo recuerde por lo menos, ningún juicio político entablado que haya avanzado más allá de la comisión que fija la Cámara de Diputados para tener un dictamen favorable previo. Gracias, Rodrigo, por el tiempo, los conceptos y el análisis compartido. Muy amable. Bueno, a las órdenes. Rodrigo Bacigalupi conversado con nosotros, es abogado constitucionalista en el marco de los caminos posibles frente a este escenario. Y te digo un dato más para complementar a esto. No solamente la comisión suele demorar en